A ver, creo que ya empezó. ¿Me avisan si ya empezó a grabarse? Sí, ahora sí. Ya. A ver, esta semana vamos a ver lo que es el segmento sistema respiratorio, la primera parte. Ya. Vamos a aprender a evaluar correctamente una radiografía, ¿sí? Y también una tomografía de tórax. Vamos a ver algunos patrones. Bueno, sobre todo el patrón intersticial. Vamos a ver que a lo largo del curso vamos a tener varios patrones para evaluar el sistema respiratorio, pero en este caso vamos a ver solamente el patrón intersticial, ¿ok? Ahora, hay que comenzar, ¿no? Con el segmento del sistema respiratorio 1, con la radioanatomía del tórax, ¿ok? ¿Alguien recuerda anatomía 1, que llevaron hace como 4 ciclos más o menos? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a la tráquea, ¿sí o no? A la altura de T4 va a haber la bifurcación, ¿no? Esto se llama carina, ¿ya? Acá tenemos a los bronquios primarios, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo. Acá tenemos, bueno, una visión más general, ¿no? Súper general de todas las estructuras que existen en el sistema respiratorio, ¿no? Tenemos la segmentación por lóbulos, ¿no? Recordemos que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos. Vamos a tener el lóbulo superior, el lóbulo medio, ¿no? Y el lóbulo inferior. Y en cuanto al pulmón izquierdo, vamos a tener dos lóbulos nomás, ¿ok? Y cada uno de estos lóbulos obviamente va a estar delimitado por una cisura, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿ya? De recordar, ya que ahora cuando veamos las radiografías vamos a poder observar parte de estas estructuras anatómicas que deberían estar sí o sí porque son estructuras en pacientes sanos, ¿no? Y ya luego podemos en las siguientes clases ver qué cosa está mal para poder decir que esto no va aquí y esto me parece una patología, ¿ok? Entonces, también no debemos dejar pasar lo que vendrían a ser los segmentos pulmonares, ¿ya? Eso también es importante que lo sepan, ya que cuando veamos alguna radiografía, ¿no? Para ser más específicos, y como yo les enseñé, que cuando hablamos de radiografía hablamos de radiopacidad y radiolucidez, nosotros podemos referirnos ahora más específicamente, sobre todo cuando hablamos de patrón alveolar, que es un patrón que lo vamos a ver en la siguiente clase, podemos referirnos a lesiones o a radiolucideces o radiopacidades en ciertas partes del pulmón. O sea, podemos agarrar y decir, vemos una radioopacidad al nivel de, por ejemplo, el lóbulo medio, ¿no? El lóbulo medio o el lóbulo inferior del campo pulmonar derecho, ¿no? Podemos referirnos a que tenemos una radiolucidez que no nos deja ver, por ejemplo, el lóbulo superior, ¿no? O el lóbulo medio, ¿no? Esas cosas pueden pasar y podemos observarlas en radiografías. Más adelante, cuando veamos patrón atelectásico, cuando veamos otro tipo de patrón, vamos a ahondar más en este tema, pero es importante que se sepan los segmentos pulmonares porque dependiendo de esto, vamos a poder referirnos con una mayor precisión al momento de diagnosticar, ¿ok? Entonces, una vez habiendo visto esta parte de anatomía, ya vamos a pasar a lo que es esta radiografía. Avísenme por favor si en algún momento no se escucha o no me ven o no se ve la diapositiva, ¿ok? Por ahora sí todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Ya, ahora necesito que me ayuden ustedes y me digan todo lo que recuerden acerca de la clase pasada sobre esta radiografía, sobre todo la radiografía eh, que tenemos a la mano izquierda, ¿ok? A ver, un segundo. Ya. Si ven el puntero, ¿no? Ya. Esta radiografía está tomada ¿en qué posición? ¿En qué proyección? ¿Antero-posterior o postero-anterior? Sabemos que no es lateral porque la lateral es esta de aquí. Esta radiografía, ¿antero-posterior o postero-anterior? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Posterior anterior.
Póstero anterior. Perfecto. ¿Por qué podríamos decir que es póstero anterior? ¿Alguna idea? Ahora vamos a explicarlo más, pero ¿alguna idea? Por el corazón. Por la silueta cardíaca, ya podríamos decirlo también por la posición de las clavículas, ¿verdad? ¿Qué más? Las costillas. Las costillas, ya, perfecto. Podemos decir que también es póstero anterior porque acá lo primero que podemos ver, ¿no? ¿Qué son estas estructuras de aquí? Son las vértebras, ¿no? Si vamos siendo más específicos al momento de referirnos a las vértebras, vamos a encontrar las apófisis espinosas, ¿verdad? ¿No? Entonces vamos a encontrar estas estructuras y se ve claramente. Entonces sabemos que esto de acá está más adelante en la radiografía, ¿no? Entonces también podemos definir por ese lado que estamos ante una póstero anterior. ¿Okay? También la silueta cardíaca no se ve deformada, se ve bastante normal. ¿Qué más podemos decir de esto? Esto no les dije la clase pasada, ¿ya? Pero esta estructura es bastante importante, ¿ya? Esto que ven aquí que parece el pico de un loro, ¿ok? Que se ve en ambos campos pulmonares, ¿no? Se llama seno costo diafragmático, ¿ok? Esto que parece un pico de un loro, no sé si se observa. Senos costo diafragmáticos, ¿ok? Cuando existen ciertas patologías, como por ejemplo derrames pleurales, vamos a observar que estos seno costo diafragmáticos se van a borrar, no los vamos a ver, los vamos a ver más radio opacos, ¿sí o no? Más blanco lo vamos a ver. Entonces, esto es importante para poder evaluarlo. También nosotros podemos observar de repente en alguna patología que por esta zona de aquí también se puede llenar de una radiopacidad y eso es obviamente patológico, ¿no? No es normal. Lo normal es que nosotros podamos observar en una radiografía posterior anterior los senos costodiafragmáticos libres, ¿ok? Y estos senos costodiafragmáticos se pueden observar mayormente como una radiolucidez, ¿ok? O sea, ya se acuerdan, ¿no? Radiolucidez negro, radiopacidad blanco, ¿ok? Ya, hasta ese punto todo claro, ¿verdad? Sí, ok. Ok. Ok, entonces vamos a pasar ahora sí a lo que nos compete hoy. Vamos a ver la interpretación de una radiografía de tórax. Ok, vamos a tener varios pasos para poder interpretarla, ¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco, de una manera bastante simple y básica, pero sin quitarle importancia a lo más importante, valga la redundancia. Entonces, vamos a ver que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar la radiografía del paciente, ¿ok? Nosotros tenemos que saber que la imagen que estamos viendo, sea de nuestro paciente al momento de la consulta o de la interconsulta o de lo que sea que estemos haciendo, tenemos que verificar que esta radiografía sea de nuestro paciente. ¿Cómo lo vemos? En la esquina superior izquierda de la radiografía o en las esquinas superiores tanto derecha, inferior, etcétera, vamos a observar los datos del hospital, del servicio, del paciente, la edad y otras características más. Entonces, eso es importante. A veces suele suceder que en la consulta, a veces por el apuro, por no fijarnos, agarramos la radiografía de otro paciente y estamos diagnosticando y ni siquiera es nuestro paciente. Por eso es que es importante reconocer esto antes que nada, ¿ok? Luego, ¿por qué es importante o por qué le solicitaron el estudio de imágenes, no? La clínica manda aquí, ¿no? Y vamos a tener que saber o a más o menos inferir, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual se le ha realizado la radiografía, ¿no? ¿Por qué podría pedirle a un paciente una radiografía de tórax? A ver, alguien, una participación o varias, normal, pueden soltar ideas. ¿Por qué le pedimos a un paciente una radiografía de tórax? Participen nomás, sin miedo. Traumatismos. Claro, podría ser un traumatismo. ¿Qué más? Porque es un paciente, por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia de COVID, vemos un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿no? Encontramos sibilantes, encontramos muchas cosas en el examen físico y nosotros obviamente no podemos irnos sin pedirle una radiografía de tórax para poder evaluar el estado de los campos pulmonares, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué más podemos pedir una radiografía de tórax? Ya hemos visto traumatismos, ya hemos visto
de repente descartes respiratorios. ¿Por qué más podríamos pedir una radiografía de tórax? En el caso de colapso pulmonar, tal vez, o para Por ver si es que supuesto, existe cuando sospechamos de un neumotórax colapso o... pulmonar, neumotórax, hemotórax, todas estas patologías, nosotros también tenemos que solicitar radiografía de tórax, ya que esta imagen ya nos va a servir para poder complementar o para poder, digamos, confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Nosotros tenemos diagnósticos presuntivos y luego tenemos el diagnóstico confirmatorio una vez que tenemos los exámenes, ¿no? Obviamente que el estudio de imágenes por sí solo no siempre nos va a dar un diagnóstico, pero nos puede acercar bastante a este diagnóstico, ¿ok? Entonces, esas son las razones por las cuales se puede solicitar un estudio de imágenes y es importante tenerlas en cuenta, ¿ok? Muchas veces nosotros vemos la radiografía y no vemos más allá de lo evidente, ¿no? Solamente encontramos una radiografía de tórax. ¿Qué es lo primero que vemos? Los pulmones, ¿no? Pero nosotros a veces no somos tan meticulosos o no somos tan observadores y podemos estar salteándonos alguna lesión o algo importante que pueda poner en riesgo la vida de nuestro paciente o alguna característica que nos indique más o menos qué otra patología podría tener este paciente. Entonces también es importante no solamente evaluar, en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver, los pulmones, ¿no? Podríamos evaluar también las estructuras óseas, ¿no? Las glándulas mamarias, qué sé yo, los semidiafragmas. Por ejemplo, si vemos que un paciente adulto mayor, ¿no? De repente, un paciente de 65 a 70 años aproximadamente, varón, vemos que este hemidiafragma, el hemidiafragma derecho, está mucho más elevado que el izquierdo, ¿no? ¿Qué podría indicarnos? ¿No? Que esto no esté aquí, sino que esté mucho más arriba, ¿no? ¿Qué podría indicarnos? Que veamos el pulmón un poco más pequeño, ¿no? ¿Será patológico relacionado 100% con el sistema respiratorio? ¿O podría ser otra causa, ¿no? Acá nosotros vemos el hemidiafragma. ¿Qué está debajo del diafragma? ¿Alguien sabe? ¿O qué recuerdan que está debajo del diafragma? Está el hígado, ¿sí o no? Cuando un paciente tiene hepatomegalia, ¿qué ocurre con el hígado? Crece, ¿no? Crece bastante, ¿no? Entonces, por estas razones, ¿no? Nosotros podemos encontrar estas anomalías en las radiografías, pero tenemos que darle un porqué, ¿no? No simplemente basta en analizar los pulmones, o la silueta cardíaca, la trama bronquial, etcétera, sino también tenemos que ver más allá de lo que nos muestra la radiografía, ¿ok? Entonces, regresando, ¿ya? Ya saben que también hay que evaluar por qué se le solicitó el estudio de imágenes al paciente. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa más, que es la técnica, ¿no? Que vendría a ser el paso 3, ¿no? Vamos a ver en primer lugar que debemos verificar la proyección de nuestra radiografía, ¿no? Tenemos ya las que les he mencionado en las clases pasadas, tenemos la póstero-anterior, la antero-posterior, ¿no? La póstero anterior es la conocida como teletórax también, ¿no? Vamos a ver que esta radiografía se toma de pie, ¿no? El paciente de pie. Y la anteroposterior va a ser mayormente en pacientes acostados, ¿no? En pacientes postrados de repente, en los cuales no se les puede exigir al paciente que esté de pie, ¿no? De repente es un paciente crítico, un paciente en UCI y se requiere de todas maneras una radiografía de tórax, se le toma una anteroposterior, ¿ok? Muchas veces también podemos observar, no siempre, pero se puede observar que en las póstero anteriores se va a formar la burbuja gástrica, ¿ok? La burbuja gástrica es una radiolucidez, ¿no? Que se forma justo en el contorno del estómago, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a observar y eso es normal, ¿ok? En un paciente, sobre todo en la proyección póstero anterior. En la anteroposterior, esta burbuja gástrica no se va a observar, ¿ok? Pero cuando el paciente está de pie, en bipedestación, y le tomamos una radiografía póstero anterior, esta sí nos va a reflejar la burbuja gástrica, ¿ok? Entonces, hoy vamos a tener mayormente lo que es la póstero anterior y es la que vamos a estar viendo, ¿ok? Esta es la póstero anterior y esta es la anteroposterior. Como ya les dije, en una anteroposterior podemos observar que la silueta cardíaca está incrementada, ¿no?
Y no necesariamente debe ser por una patología, ¿no? Es más que todo también por la proyección de la radiografía, ¿ok? Entonces, seguimos, ¿no? Vamos a ver que aparte de la proyección vamos a tener la rotación, ¿ok? Que es la técnica, ¿ya? En la rotación vamos a querer identificar sobre todo que esté bien tomada en cuanto a la posición de las clavículas con la línea media. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿ya? Identificar la línea media. ¿Cómo lo hacemos? A través de las apófisis espinosas, ¿ok? De las vértebras, ¿ya? Obviamente esta es póster anterior, ¿no? Vamos a identificar las apófisis espinosas de las vértebras y vamos a ver que las epífisis proximales de nuestras clavículas equidisten con esta línea media, ¿ok? Si tienen una distancia muy parecida o igual, nunca va a ser 100% exacta, pero lo que se trata es que sea lo más exacto posible. Vamos a hablar que tenemos una radiografía bien tomada, ¿no? En una posición correcta y que la rotación está bien. Sin embargo, esto no siempre es posible y siempre se sacan radiografías que no cumplen ese criterio al 100%, ¿no? Por ejemplo, aquí sí está bien alineado, no sé si se pueden ver, ¿no? Acá están equidistantes las dos epífisis proximales de ambas clavículas, pero en la B, por ejemplo, vemos que las apófisis espinosas están más desviadas, ¿no? Acá la vemos un poco hacia la derecha, ¿sí o no? Hablando de la imagen, ¿no? La vemos más hacia la derecha, entonces vemos que no va a haber una equidistancia entre ambas epífisis proximales de las clavículas, entonces podemos decir que acá la rotación no está 100% bien hecha, ¿ya? Y aquí también, ¿no? Acá, al contrario de esta imagen, tenemos las apófisis espinosas hacia la izquierda y de todas maneras está ligeramente rotada. No quiere decir que esté toda la radiografía mal tomada, pero sí nos indica que no está en una posición 100% correcta, ¿ok? Entonces, esta es otra de las verificaciones de técnica que tenemos que hacer para poder referirnos si una radiografía está bien tomada, ¿no? 100% correcta o no, ¿ok? Entonces, nosotros buscamos idealmente que nuestras radiografías estén así, bien alineadas, ¿ok? Entonces, en cuanto a la rotación, vamos a ver que tenemos que identificar la línea media, ¿sí? Y las epífisis proximales de ambas clavículas, ¿ok? A veces basta solamente con ver la línea media, ¿no? Si vemos que está bien alineado esto, o sea, bien centrado, ya es mucho más fácil, ni siquiera tendríamos que ver la posición de las clavículas porque ya sabemos que está bien centrada, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a la rotación. Ahora, vamos a ver que tenemos la exposición, y esto es importante, ¿ok? Vamos a ver que a veces no tenemos las radiografías súper nítidas y súper hermosas como la hemos visto anteriormente en las diapos anteriores, como en la primera que les mostré, y tenemos radiografías más parecidas a esto de acá que les estoy mostrando, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de exposición, no sé si ustedes conozcan mucho de fotografía, pero es bastante similar, ¿ya? Existe un triángulo de la exposición en fotografía que sirve para poder guiar a los fotógrafos para ver que todo esté correctamente. Entonces, acuérdense de eso y acuérdense que cuando hablamos de exposición, vamos a referirnos a la intensidad de radiación que va a recibir el paciente al momento de la radiografía, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la radiografía puede ser que esté mal tomada y por eso sale de esta manera, ¿no? Si vemos que la radiografía es muy blanca, ¿no? Tenemos una sobreexposición, ¿no? Perdón, tenemos, ¿cómo podría explicarlo? Si tenemos como que los blancos, súper blancos, ¿no? Que se ve demasiado borroso, por así decirlo, pero porque está demasiado blanca la radiografía, hablamos de una subexposición. Pero si vemos los negros bien definidos y bastante negros, ¿no? Podemos hablar de una radiografía sobreexpuesta, ¿ok? Entonces, sobreexpuesta es cuando los negros predominan, ¿no? Y la subexpuesta es cuando los blancos predominan, ¿no? Entonces, hablamos de un predominio de la radioopacidad, ¿no?
se ve súper radiopaca, entonces hablamos de una radiografía subexpuesta. En cambio, si vemos un predominio de las radiolucideces, pero así fatal, que no te permite ver nada, vamos a hablar de una sobreexpuesta. Entonces, vamos a ver que prácticamente estas radiografías no son tan útiles o no son ideales para el diagnóstico. Yo he visto en hospitales que sí toman radiografías y mandan radiografías que pueden estar un poco sobreexpuestas, un poco subexpuestas. Ustedes como médicos, cuando pidan una radiografía y les traigan una radiografía de esta manera, si tienen la posibilidad, pidan que las vuelvan a tomar. Porque con una radiografía así, no puedes tener una vista clara de lo que estamos teniendo en este paciente. Entonces, nosotros preferimos tener, en vez de una radiografía así o así, tener una radiografía como esta, ¿no? Que es mucho más nítida, mucho más clara. Imagínate tener una radiografía donde predomine solamente la radiopacidad o la radiolucidez, no se va a ver absolutamente nada y eso no nos va a servir de nada para poder diagnosticar al paciente. Entonces, nosotros habitualmente, si vemos una radiografía así, tenemos que pedir otra radiografía, que la vuelvan a tomar. Le pedimos al técnico o a la técnica que vuelva a tomar la radiografía y nos traiga otra muestra, ¿no? Entonces, en cuanto a la calidad de la imagen, en esta cuestión de la exposición, bueno, vamos a ver que no siempre va a ser perfecta como en la primera imagen que les mostré. Siempre hay criterios que nos dicen, ya, hasta acá puedo aceptarte la radiografía más o menos sobreexpuesta, más o menos subexpuesta, porque pasa, pero lo ideal es que tengamos una radiografía bien tomada, ¿no? Para que se pueda observar todo. Ahora, vamos a ver que en una buena radiografía, ¿no? Vamos a, primero, tenemos que visualizar los arcos costales, ¿no? ¿Y cómo hacemos que se visualicen esos arcos costales? Vamos a tener que pedirle al paciente que inspire. Cuando nosotros pedimos al paciente que inspire, ¿no? Los pulmones se llenan de aire, ¿no? El diafragma baja y nosotros podemos tener una mejor visión de los arcos costales, ¿ya? No hay que referirnos a costillas, porque la costilla es el arco costal más el cartílago costal. Y acá nosotros en radiografía, ¿no? La radiación va a llegar a la estructura ósea, ¿no? A las calcificaciones. Entonces, no vamos a tener una costilla como tal, vamos a tener arcos costales. Entonces, nosotros vamos a referirnos a arcos costales, ¿no? Entonces, si vamos a decir que tenemos una buena radiografía, mínimo tienen que verse de 9 a 10 arcos posteriores, ¿no? Acá vemos los arcos posteriores, tenemos el primer arco, ¿no? Costal, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Se pueden observar todos, entonces podemos decir que esta radiografía está excelente, ¿no? Nosotros tenemos la visualización clara de todos estos arcos costales posteriores. Ya les dije la clase pasada, pero les repito ahora, que los arcos costales posteriores son los más horizontalizados de todos y los arcos costales anteriores son los que son más oblicuos, por así decirlo, ¿no? Son más así, ¿ok? Más curvos y hacia abajo. En cambio, los posteriores son más horizontales. Entonces, arcos costales posteriores, para tener criterio de que está bien tomada, tenemos que reconocer al menos 10, ¿ya? 10 arcos posteriores. Y en cuanto a los anteriores, tenemos que reconocer de 5 a 6, ¿no? Acá se pueden ver mucho más de 6, ¿no? Entonces, primer arco anterior, segundo arco anterior, tercer arco anterior, cuarto arco anterior, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿ya? Entonces, se pueden observar estas estructuras, nos indica que tenemos una buena radiografía, una radiografía bien tomada. ¿Ok? ¿Qué más? Siempre, o en la mayoría de casos, tenemos que tratar, ¿ya?, que las escápulas estén fuera de los campos pulmonares. Entonces, no sé si han visto que al paciente se les pide que hagan la pose así de poner las manos en las caderas, ¿no? Eso para evitar que el borde medial, ¿no?, de las escápulas interfiera con nuestros campos pulmonares, ¿no? Hay radiografías en las cuales nosotros podemos observar que en esta zona de aquí se ve una radioopacidad,
nosotros podemos confundirla por una masa, podemos confundirla por X cosas que son más radioopacas que el aire, ¿no? Entonces nosotros podemos tener ahí un falso diagnóstico solamente por no darnos cuenta que no es lo que creemos que es, sino es parte de la escápula. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre pedir que se tome de una manera correcta, ¿no? Las escápulas fuera de los campos pulmonares para poder observar solamente campos pulmonares en la radiografía. Normalmente esto, ¿en dónde ocurre? A ver, en niños que se están moviendo a cada rato, en personas que no pueden estar quietas, de repente en inexpertos, ya salen las escápulas dentro de los campos pulmonares, ¿no? Pero esto no es lo ideal. Entonces, hay que ver que no hayan partes de la escápula dentro de los campos pulmonares. Cuando me refiero a campo pulmonar, me refiero a toda esta zona de acá, ¿ok? Esos son los campos pulmonares. Esto es un término de radiología. Ustedes cuando hablen de medicina, en medicina 1 no van a hablar de campos pulmonares, ya, aunque en su teoría diga campos pulmonares. Ustedes tienen que hablar de hemitórax, ya, porque campo pulmonar es una terminología en cuanto a estudios de imágenes, ya. Entonces, continuando con esto, vamos a tener que las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares, como ya vimos, las clavículas bien alineadas, ¿no? Conforme a la línea media dada por las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Qué más? La silueta cardíaca y los cuerpos vertebrales también tenemos que verla, ¿verdad? ¿No? Se ven correctamente, ¿no? Se ve la silueta cardíaca, se ven los cuerpos vertebrales, acá se ven todos los cuerpos vertebrales bien definidos, ¿no? Ambos semidiafragmas tienen que estar en una adecuada extensión, lo cual sí se ve, ¿no? Tenemos que ver los ángulos costofrénicos, ¿no? Que son estos de aquí, el pico del oro que les avisé, que les dije, ¿no? O el seno costodiafragmático, que es lo mismo. Y los cilios pulmonares, ¿no? Los cilios pulmonares son estas tramas que contienen la vascularización, ¿no? De los pulmones, ¿no? Entonces, estos son los cilios. Entonces, sí se observa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que verificar para poder decir que tenemos una buena radiografía. Entonces, si tenemos todos estos criterios, ¿no? Si tenemos todo esto, podemos decir que estamos ante una radiografía bien tomada, ¿ok? Entonces, habiendo visto esto, sí me han entendido, ¿no? Todos los criterios. Si no, seguimos. Entonces, seguimos. Uy, ¿qué pasó? Ya. Por si no entendieron o por si no logran visualizarlo, primero vemos la izquierda. ¿Ya? La izquierda vemos los arcos costales posteriores, los más horizontales. Acá te los he pintado, ¿no? De colores. Arcos costales posteriores. Obviamente, del primer y segundo no van a estar 100% horizontales porque son los que primero dan la vueltita, ¿no? Hacia adelante. Pero de todas maneras hay que considerarlos, ¿ok? Y bueno, estos son los posteriores, ¿no? Por si no les quedó claro, igual esta diapo la van a tener para que la revisen. Y estos son los anteriores, ¿ok? Los anteriores son más diagonales, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Obviamente se ven mucho menos que los posteriores, entonces también esa es una manera de poder identificar a los posteriores antes que los anteriores, pero sí se logran ver, ¿ok? Entonces acá tenemos arco costal anterior, 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 ¿ok? Entonces, todo eso en cuanto a arcos costales, ¿ya? Es importante que ustedes verifiquen eso porque en sus seminarios seguramente les van a preguntar cuántos arcos costales ves en esta radiografía, cuántos no ves, cuáles son los anteriores o cuáles son los posteriores, qué me dices de la silueta cardíaca, qué me dices de la radiografía, está sobreexpuesta, subexpuesta, todo lo que les estoy enseñando ahorita se los van a preguntar en algún momento. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y que lo aprendan bien. Si hay alguna duda o algo que no entiendan o algo que no sepan qué es en la imagen, pregunten igual para a ver si los ayudo. Entonces, seguimos. Ya. Vamos a ver que también tenemos la evaluación por sistemas, ¿no? En la radiografía vamos a ver que vamos a tener estructuras tanto del sistema respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un orden para poder evaluar todo esto. Hay muchas técnicas, pero la del ABCDE es como que bastante útil,
¿ya? Es la que yo aprendí, entonces es la que les quiero enseñar a ustedes o las que les quiero exponer en esta clase, ¿ya? Entonces, esta regla del ABCD, tenemos las vías aéreas en el A de Airways, luego tenemos B de pulmones y pleura, ¿no? De la respiración, C de circulación, lo que vendría a hablarnos de la silueta cardíaca, la D de disability o de huesos, ¿ya? O de estructuras óseas, perdón. Y cuando hablamos de E, hablamos de todo lo demás, ¿no? Todo lo que no se mencionó antes. O sea, vamos evaluando por partes para no perdernos de nada en la radiografía, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de vías aéreas, vemos la trama bronquial, ¿no? Vemos los cilios, ¿no? Que estén correctamente en su posición, que se vean, toda la cuestión. ¿Qué más? Vamos a ver que en cuanto a la respiración, ¿no? Vamos a ver lo que es el pulmón, las pleuras, si es que se ve, ¿no? Vamos a evaluar todos los campos pulmonares, ¿no? Los campos pulmonares derecho, izquierdo, vamos a evaluar el seno costodiafragmático, ¿no? Y esa cuestión, ¿no? Entonces vamos a ver también que en cuanto a la circulación vamos a tener que evaluar la silueta cardíaca, ¿no? Y está en su posición normal. Normalmente cuando nos referimos a la línea media, podemos dividir la silueta cardíaca en una posición normal, en un paciente normal, que un tercio va a estar al lado derecho y los 2/3 va a estar al lado izquierdo. Entonces esa es una manera de evaluar el corazón. También podemos evaluarlo en cuanto al índice cardiotorácico, que es la medida que debe tener el corazón con respecto a todo el tórax, ¿no? Que debe ser de 0.5, ¿ok? Y bueno, obviamente también, bueno, esto ya lo vemos en una clase siguiente, pero les quiero decir que cuando vemos una radiografía antero-posterior, podemos ver, y está la cuestión esta de que la silueta cardíaca está incrementada por la misma toma de la antero-posterior, entonces podemos verla un poco deforme y a veces podemos decir, no, este paciente tiene cardiomegalia, cuando en realidad es por la toma y el índice cardiotorácico está normal. Ya, eso lo vamos a ver cuando veamos corazón, pero igual se los adelanto porque me pareció importante ahorita. También, en cuanto a evaluación ósea, no solamente tenemos que ver los pulmones, sino también las estructuras óseas, ¿no? Alguna lesión, de repente alguna costilla rota, qué sé yo, ¿ya? También tenemos que verlo. Y todo lo demás, todo lo que no se mencionó, de repente las siluetas de las glándulas mamarias, ¿no? De repente algunas personas, y este es un error también que se comete siempre o muchas veces, cuando vemos radiopacidades de, digamos, de una densidad metálica por esta zona de acá, bueno, pueden ser piercings, pueden ser aretes de repente, pueden ser collares, entonces siempre se pide al paciente que se quite todo eso, ¿no? Se ve, en algunos casos sí se ve, ¿ya? Entonces podemos observar esas cosas también cuando vemos todo lo demás, todo lo que no se mencionó antes. Entonces son cosas que también tenemos que evaluar de todas maneras para estar como que bien atentos a toda la radiografía, ¿ok? Entonces, vamos avanzando. Y vamos a ver en primer lugar las vías aéreas, ¿no? Aquí, en esta imagen de acá. Entonces, vamos a ver la tráquea en primer lugar, ¿ya? Que es una columna radiotransparente, recta, en la línea media de la transición cérvico-torácica, ¿ok? Acá no se ve muy bien, pero acá sí se ve. Esta radiolucidez es la tráquea, ¿ok? Entonces, vamos a ver que tiene su trayecto, ¿no? Hacia la carina que es la bifurcación de ambos troncos bronquiales primarios, ¿ok? Y el ángulo normal va a ser obtuso, ¿no? Acá no se ve muy bien y no en muchas radiografías se puede observar correctamente. Acá me parece que se observa, ¿ya? Y su ángulo tiene que ser más o menos no mayor de 100 grados, ¿ok? Es como que lo normal, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Desde la carina se van a proyectar los bronquios principales a la derecha y la izquierda. Vamos a ver también que hay que evaluar la permeabilidad, el trayecto, el calibre de los bronquios. Y también tenemos que recordar que el bronquio del lado izquierdo va a ser más alto y más horizontal que el derecho. ¿Ok? Bien, el derecho es más
hacia abajo y este es más como que horizontalizado, ¿ok? Ahora, vamos a ver en cuanto a la respiración, tenemos que evaluar los pulmones tanto derecho e izquierdo y tienen que estos ser similares en volumen, ¿no? En una persona sana, ¿no? Y si están bien expandidos, vamos a poder contar los 9 o 10 arcos costales posteriores, que acá obviamente se pueden ver, ¿no? Más de 10, se pueden ver todos los arcos costales posteriores, entonces está bien inspirada y la evaluación está bien, ¿no? Entonces, también tenemos que evaluar dependiendo comparativamente ambos pulmones con los lóbulos superior, medio e inferior de ambos campos pulmonares, ¿no? De ambos pulmones. Entonces, eso es en cuanto a la B de respiración. Luego, también tenemos que evaluar lo que vendría a ser la C de circulación o cardíaco, ¿no? Entonces, tenemos que ver la silueta cardíaca, ¿no? Esta silueta cardíaca no solamente va a incluir al corazón, sino también va a incluir a los grandes vasos que están en el mediastino superior, ¿ya? Vamos a ver que, como ya les dije, la posición del corazón, si trazamos la línea media, vamos a encontrar que un tercio está hacia la derecha, ¿no? Y los 2/3 están hacia la izquierda, ¿no? Acá tenemos los límites, ¿no? Del ventrículo izquierdo, aurícula derecha, la vena cava superior, el callado aórtico, botón aórtico, ¿no? La arteria pulmonar también son cosas que se pueden ver, ¿ya? Se pueden ver en esta parte de la evaluación de la silueta cardíaca, ¿ok? Que viene en la C de circulación. Ahora, vamos a ver la D, ¿ya? La D, que vendría a ser lo de estructuras óseas, ¿no? Huesos. Y tenemos que evaluar aquí de repente si existe alguna alteración en los huesos, ¿no? Entonces nosotros acá vemos, dices, ah, qué bonita radiografía, ¿no? Los pulmones, el corazón, se ve bien bacán, la trama bronquial, los cilios, todo. Pero acá nos estamos saltando la fractura, ¿no? Una fractura de clavícula. Entonces, estas cositas son las que a veces se nos pasan por solamente enfocarnos en los campos pulmonares. Entonces, es importante la D, ya, para evaluar estructuras óseas que de repente están lesionadas o acá están totalmente fracturadas, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso es que se ve por sistemas, ¿no? Por eso es el ABCD, para evaluar parte por parte y no saltarnos nada ni olvidarnos de nada. Entonces, acá ya vemos importante la D, ¿ok? ¿Qué más? A ver. Y en E, que en E vamos a ver todo lo demás, ¿no? Todo lo que se mencionó antes, todo lo que no se mencionó antes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? A ver, alguien que me diga, ¿qué se observa acá en esta imagen? A ver, alguno de ustedes si está atento. ¿Qué pueden ver? Chicos, por favor, participen. ¿Qué observan en esta radiografía? Era algo raro por ahí. Chicos, ¿hay alguien? Al menos díganme si me están escuchando, porque tal vez he estado hablando y no me han escuchado nada. Sí, sí te escucho. Ya. ¿Han entendido todo lo que les he dicho antes o más o menos? Gente. ¿Sí se entendió o no se entendió? Sino para volver a repetirlo. Sí, ¿podrías repetirlo, por favor? ¿Qué parte no entendieron? ¿O qué parte quieres que repita? Todo. Por ahí, ajá, desde ahí. Ya. Evaluar. Vías aéreas, ¿no? El hilio pulmonar, la trama bronquial, todas esas cuestiones, ¿ya? Entonces, se va a hacer por partes para no saltarnos nada que debamos saltarnos, o sea, para no obviar algunos pasos o para no hacernos de la vista gorda con algo que de verdad puede ser importante. Entonces, primero la vía aérea, ¿ya? Acá tenemos que ver la tráquea, que se ve en esta imagen de acá, que es esta radiolucidez, ya esta es la tráquea, que se va a bifurcar y va a formarnos la carina. Acá vamos a ver el botón aórtico, ¿no?
Y bueno, esta es la tráquea, ¿no? También se tiene que evaluar ambos campos pulmonares en la vía de respiración, los senos costodiafragmáticos, que ambos campos pulmonares estén más o menos de un mismo tamaño, ¿no? Se puede evaluar por segmentos también, los lóbulos superior, medio, inferior, acá superior, inferior, y se puede hacer una evaluación comparativa para poder observar por partes. Entonces, primero la vía aérea, luego la vía de respiración, los pulmones, luego la C de circulación, vamos a ver la silueta cardíaca, vamos a ver el corazón, ¿no? Que si trazamos una línea media vamos a encontrar en el lado derecho un tercio y en el lado izquierdo 2/3, ¿ya? Trazando la línea media. Vamos a encontrar también lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, las delimitaciones, ¿no? La silueta, aurícula derecha, vena cava superior, callado aórtico, arteria pulmonar, ¿ok? Todas estas cosas se van a poder evaluar en la C de circulación, ¿ya? Acá solamente vamos a ver lo que es aparato circulatorio o corazón, ¿ya? Luego vamos a ver la D de estructuras óseas, ¿no? Si hay alguna alteración. Y como ya les había dicho aquí, nos estamos viendo todo lo que vendrían a ser estos campos pulmonares, pero no estamos viendo lo que vendría a ser esta fractura de aquí. Que a simple vista, si tú ves esto, lo primero que vas a ver es los campos pulmonares, ¿no? Pero no tienes que obviar evaluar las estructuras óseas, porque de repente puede haber una lesión importante como esta de aquí, ¿ok? Entonces, eso es lo que había dicho hasta ahora, ¿ya? Y ahora vamos a ver la E de todo lo demás. Por eso les estaba preguntando, ¿qué es lo que ustedes ven en esta radiografía? Algo importante o algo curioso, de repente algo que se observe a simple vista o que no se observe a simple vista. Vamos chicos, participen. ¿Qué pueden observar aquí? Se puede ver, disculpa, se puede ver por el lado, bueno, vendría a ser derecho, desde el punto de vista de la toma, creo que es una estructura radioopaca que está tapando un poco el pulmón por el lado, o sea, por su parte más lateral. Perfecto. Esta radiopacidad. Esta radiopacidad es el borde medial de la escápula. Y eso nos está tapando, nos está delimitando la visión. Y es muy importante que te hayas dado cuenta, ¿no? Porque esto a veces, en una radiografía no tan bien tomada, puede identificarse o podemos confundirlo con una radiopacidad de alguna densidad que no sea ósea. Y podemos tener un mal diagnóstico. Muy bien. ¿Qué más? Miren, acá vemos una glándula mamaria y acá vemos una no glándula mamaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta paciente ha tenido una mastectomía, ¿no? Eso es algo importante que podemos observar también, ¿ya? Todo esto observamos en todo lo demás, ya después de evaluar todo. Las vías aéreas, después de evaluar la respiración, después de evaluar la circulación, evaluar los huesos, vamos a ver todo lo demás, todo lo que falta. Aquí, ¿qué más podemos observar? Sobre todo esto, ¿no? Las escápulas, la falta de una glándula mamaria, ¿no? ¿Qué más? Acá podemos ver una vía venosa, no sé si se logre ver 100%, pero acá se puede observar desde el brazo, ¿no? Que va a ingresar y va directamente a la vena cava superior, ¿ok? Se observa casi nada, pero sí se observa. Igual cuando les pase el PPT van a poder observarlo, ¿ya? Pero también se puede observar eso. Entonces, esos detalles no está de más mencionarlos o no está de más verlos, porque nos ayuda a saber qué más tiene el paciente o qué otras patologías puede estar teniendo o qué cosas sufre, ¿no? Entonces, por ese lado, con el ABCDE, ¿ok? Eso sería todo por ese lado. Y ahora sí tenemos que recordar, ¿no? Lo que vendrían a ser los segmentos pulmonares, el segmento apical, posterior, anterior, ¿no? En ambos pulmones, ¿no? Bueno, en este pulmón, ¿no? Acá vamos a ver el apico posterior, el anterior. También tenemos el externo, el interno, apical, interno, anterior, externo, posterior. Esto más que todo es anatomía, ¿ya? Esto es importante que sí se lo aprendan para poder referirnos con una mayor propiedad, ¿no? Para hablar, ¿no? En cuanto a los campos pulmonares, ¿no? Ya tú dices segmento apical, de repente posterior, anterior, o hablamos de lóbulos de repente. Entonces ya viendo por ese lado, podemos referirnos con una mayor propiedad cuando hablamos, ¿ya? Entonces eso se lo aprenden.
También recordar el signo de la silueta, que ya vieron en su pasito pasado, ya les expliqué la vez pasada, ahora lo volvemos a ver. Signo de la silueta negativo es cuando no se pierde una definición entre dos estructuras, y el signo de la silueta positivo es cuando se pierde la definición entre dos estructuras. ¿Ok? Así de simple. ¿Qué más? Ahora vamos a ver lo que es la tomografía espiral multicorte. ¿Ya? Ahora, para hablarnos y para referirnos a esta tomografía, vamos a tener que imaginarnos, obviamente todos saben cómo es una tomografía, ¿no? Al paciente se le echa en una camilla, ¿no? El paciente va a estar echado, va a entrar en un tubo, en el tubo tomográfico, y ahí se le va a tomar todas las imágenes, ¿no? Que son multicortes, son muchos cortes diferentes que nos van a dar estas imágenes, ¿ya? Es bastante detallado porque cuando ustedes piden una tomografía, pueden observar 500 cortes, 600 cortes, 40 cortes, 70 cortes. Y todo eso nos va a formar la estructura, pero desde un corte axial, ¿no? Y no solamente axial, sino también tenemos diferentes cortes, ¿no? Por ejemplo, este corte de acá, que va a partirnos a la persona en dos, este cuadrado de acá, ¿qué corte sería? A ver, respóndame rápido si es algo fácil. Corte axial, ¿sí o no? Este corte de aquí, este plano que pasa por aquí, es el corte o el plano sagital. Ok, ajá. Y este plano que pasa por aquí, ¿ya? Es el Coronal. coronal, perfecto. Entonces, eso tienen que tenerlo bastante en cuenta para que no estén perdidos al momento de ver la tomografía y digan, ¿qué es esto? ¿No? ¿Dónde me han cortado? Que no entiendo. Ya, entonces, habiendo visto esto, podemos pasar a ver las tomografías. Ok, a ver, un segundo. Tomografías, ok. La tomografía espiral multicorte desde un corte axial, porque vamos a ver que vamos a tener todos los cortes que les he mencionado, axial, coronal, sagital, etcétera. Vamos a ver que aquí se puede tomar la ventana mediastinal y la ventana pulmonar, ¿ok? La mediastinal es la ventana que nos va a enfocar las estructuras del mediastino, ¿no? El corazón, los grandes vasos, etcétera, 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 ¿ya? Y la ventana pulmonar es la que exclusivamente nos va a permitir, nos va a permitir ver a nosotros los pulmones, ¿ok? Solamente la estructura pulmonar. Obviamente que también se puede ver las estructuras del mediastino, pero lo que más resalta es el pulmón. Igual acá, también se podría ver alguna estructura del pulmón, ¿no? Pero lo principal es que es una ventana mediastinal y solamente va a estar para observar lo que es el mediastino. Por eso tenemos dos ventanas para poder, según nos convenga, observar lo que queramos, ¿ya? Entonces, ventana mediastinal te enfoca el mediastino, el corazón, grandes vasos, y la ventana pulmonar te enfoca todo lo que es el pulmón. Y obviamente, por contraste, vas a poder ver el hilio pulmonar, vas a poder ver el broncograma, vas a poder ver la trama bronquial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Calcificaciones, qué sé yo. Entonces, eso es por un lado. Ahora, vamos a ver que cuando tenemos un corte axial, vamos a poder identificar ciertas estructuras, ¿no? Y vamos a ver que, en primer lugar, podemos observar la tráquea, ¿no? Esto negro, este hueco, es la tráquea, ¿no? Acá podemos observar la vena subclavia, ¿no? Aquí el tronco de la arteria brachiocefálica. ¿Esta qué ventana sería? Sería ventana mediastinal, ¿sí o no? Porque no se ve el pulmón, ¿no? Entonces, vamos a ver que detrás de la tráquea va a pasar el esófago, ¿no? Que es más grueso, es más muscular, ¿no? Es otra densidad. Se puede observar el esófago. Vamos a ver las arterias carótida izquierda, subclavia izquierda, la tráquea, como ya les había dicho, que es lo que más resalta, ¿no? Siempre ustedes cuando tengan la tráquea van a ver que por detrás va a pasar el esófago. Ahora, en cuanto a este otro corte, que es más abajo, vamos a ver la aorta ascendente, vamos a ver el timo, vamos a ver la ventana aortopulmonar, vamos a ver la aorta descendente, la vena ácigos, la vena cava superior. Ahorita de verdad debe ser súper complejo para ustedes ver esto, ¿no?
pero poco a poco se van a ir acostumbrando. Ahora, más adelante les voy a mostrar una tomografía para que vean conmigo parte por parte y no se pierdan. Ay, ¿qué fue? Ya. Acá vamos a ver, en el 1 tenemos la tráquea, en el 2 el bronquio primario izquierdo, en el 3 el bronquio primario derecho, ¿no? En el 4 vamos a ver el bronco segmentario apical del lóbulo superior derecho. En el 5 vamos a ver el bronquio del lóbulo inferior derecho, ¿no? Y vamos a ver las cisuras, ¿no? Acá no se ve muy bien, pero acá hay una cisura. Y acá también, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a esta de aquí. En cuanto a la otra, vamos a poder observar que tenemos en primer lugar la tráquea, y este ya es un corte coronal, obviamente, es otro corte, pero igual estamos en ventana pulmonar porque estamos viendo los pulmones, ya. Vemos la tráquea, vemos el lóbulo superior derecho, ¿no? Lóbulo medio derecho, lóbulo inferior derecho, y acá también por el lado izquierdo, ¿no? Superior, inferior, ¿ok? Entonces, esas son las cosas básicas que ustedes tienen que ver y reconocer cuando vemos lo que es la tomografía, ya en diferentes cortes, tanto coronal como axial que hemos visto. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la anatomía en la tomografía, y esta parte sí me parece importante que me pongan atención por si estaban durmiendo. Ahora sí atiendan para que de verdad entiendan esta parte. A ver, me avisan si es que pueden ver mi pantalla ya. Voy a terminar la presentación. Y voy a compartir nuevamente, pero esta vez la pantalla. Ya. Ya. ¿Pueden ver la pantalla completa? Avísenme, por favor. Sí se ve. Sí se puede ver. Ya. ¿Pueden observar esta página de aquí? Sí se ve. Ya. Acá vamos a ver una tomografía, como las mandamos a pedir en el hospital. ¿Ya? A ver, ¿cómo les explico esto? No, mentira. Ya. Hay que suponer que el paciente está echado, y lo que nosotros vemos más hacia nosotros, lo que vemos más pegado a la pantalla, vendrían a ser los pies del paciente, ¿ya? Y la cabeza del paciente es lo que no se ve, lo que está al fondo, ¿ya? Obviamente acá tenemos un corte axial, pero hay que orientarnos de esa manera para poder entender lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver que según los cortes, vamos a ir bajando. Estamos yendo desde arriba hacia abajo del paciente, ¿no? Desde lo más top hacia lo más abajo, ¿ya? Vamos a hacer ese corte. Entonces, vamos a ir viendo. Corte, 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 corte. Se van formando los pulmones, ¿no? ¿En qué ventana estamos? Estamos en una ventana mediastinal, ¿verdad? Podemos observar las estructuras del mediastino, el corazón, ¿no? Todo esto es corte de arriba hacia abajo. Ya estamos bajando, bajando, bajando. ¿Qué es esto? Diafragma, ¿verdad? Diafragma, hígado. Acá vemos un pedacito de riñón, etcétera, ¿ya? Entonces, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿ok? Entonces, estamos yendo ahorita, estamos abajo y estamos subiendo, 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 ¿ya? Ahora, ya, reconocer las estructuras anatómicas. Acá necesito que me ayuden para poder reconocer todos en conjunto. Esto que les dije acá, esto negro, ¿qué es? Lo principal, lo que más deben reconocer ustedes, lo más fácil de reconocer. ¿Qué es? ¿Tráquea? La tráquea, perfecto. ¿Esto qué es? Es un cuerpo vertebral, ¿no? Supongamos que es una cervical, ¿ya? Acá vemos la apófisis espinosa. Acá, ¿esto qué podría ser? Podría ser, de repente, la cabeza del húmero, ¿verdad? En ambos lados, ¿no? Si vamos bajando un poquito más y vamos viendo, acá vemos las escápulas, ¿no? Vemos las escápulas, vemos una parte de un corte de la clavícula. Sí pueden ver mi puntero, ¿no? Pueden ver el mouse. Sí, sí se puede ver. Ya, vemos las clavículas, ¿no? Las escápulas, perdón, acá las escápulas, las clavículas aquí, ¿no? Acá vemos de nuevo la tráquea, ¿no? Acá vemos las escápulas, acá vemos la espina de la escápula, ¿no? La espina de la escápula. Acá podemos seguir observando las osificaciones de las vértebras. Acá vemos los arcos costales posteriores, ya que se van formando, ¿no?
Ya, seguimos bajando, bajando, bajando. Acá ya entran las clavículas, ¿no? En su articulación con lo que vendría a ser el esternón, el manubrio esternal. Nosotros seguimos bajando, ya seguimos bajando, y acá vamos a encontrar ciertas estructuras, ¿ya? Vamos a encontrar por aquí que este huequito que está acá, ¿no? ¿Qué les había explicado? Siempre detrás de la tráquea va a ir el esófago, ¿ok? Vamos a encontrar el esófago, ¿ya? Ahora, vamos a ver que también tenemos otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí, la que va al costado de la tráquea, podemos encontrar que tenemos la arteria carótida común derecha. Acuérdense que este lado es el derecho y este lado es el izquierdo, ¿ya? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar el... A ver, ¿cómo es esto? Ya, la yugular, ¿no? Y acá vamos a ver algo interesante, ya cuando sigamos bajando. Esto de aquí es el punto más alto del callado aórtico, ¿no? Vamos a ver que si seguimos bajando, ¿no? Se va a bifurcar y vamos a tener la aorta ascendente y la aorta descendente, ¿sí o no? ¿No? Seguimos bajando y vemos la aorta ascendente, aorta descendente. Si esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente, ¿qué estructura sería esta de aquí? ¿Alguien me dice? Esta de aquí. Podría ser la cava superior. Si esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente, esta es la cava superior, ¿no? Esto de acá, ¿qué es? Es el tronco pulmonar, ¿no? De las arterias, ¿no? ¿Qué más? Si seguimos bajando, vemos cómo entran, ¿no? Y acá pasa algo interesante también. Arteria aorta ascendente, arteria aorta descendente. Mientras bajamos, vamos a ver cómo la tráquea se va a ir bifurcando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Cuando acá vemos el tronco, se va bifurcando, ¿no? Significa que por acá está la carina, o más arriba estaba la carina, y vamos a tener nuestros bronquios primarios, ¿ya? Que se van a ir a sus respectivos pulmones. ¿Qué más? Seguimos bajando, y encontramos... ¿Qué es esto de aquí? Aurícula, ¿verdad? Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda que está más arriba, ¿no? Entonces, así, poco a poco, más o menos vamos a poder ir viendo las estructuras del corazón, ya las estructuras de los grandes vasos, el corazón, etcétera. Y todo esto nos va a servir para nosotros poder identificar qué cosa es anormal en cuanto a las tomografías, ¿ok? Si sabemos cómo es la anatomía de un paciente sano, en cuanto a los estudios tomográficos, vamos a poder ver cómo vendría a ser una anatomía en un paciente enfermo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la ventana mediastínica, acá tenemos la ventana pulmonar, ¿ok? Acá desde arriba podemos observar también las vértebras, ¿no? Podemos observar la tráquea, ¿no? Podemos observar acá también la cabeza del húmero. Mientras vamos bajando, acá se va abriendo nuestra ventana pulmonar y vamos a poder ir viendo las estructuras del pulmón, ¿no? Vamos a poder ir viendo todas las estructuras del pulmón, el hilio, ¿no? La trama bronquial, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá también se puede observar parte del mediastino y se puede ver, pero estamos en la ventana pulmonar donde predomina la visualización del pulmón, ¿ok? Entonces, hasta ahí quiero que tengan todo claro. Obviamente no les voy a pedir que se aprendan todas las estructuras ni en cada parte porque acá, por ejemplo, deben haber unos... no sé, yo calculo que deben haber más o menos 200 cortes, o tal vez más, ¿ya? Pero lo interesante es que lo importante es que sepan más o menos identificar lo importante, ¿no? La tráquea, el esófago, las estructuras óseas, las costillas, el esternón, ¿no? De repente la aorta ascendente, descendente, el callado aórtico, la vena cava superior, ¿no? El tronco pulmonar, ¿no?
las aurículas, los ventrículos, ¿ya? Y todas estas estructuras que son sí o sí súper importantes y tienes que saber estar parado en ese lado, ¿no? Identificarlas para que no estés en la nada, ¿ok? Entonces, eso es por un lado. Entonces, ya vieron esto, seguimos con el PPT, ¿ya? Se puede ver el PPT, ¿no? Chicos. Sí, sí, sir. Ya. Entonces, vamos avanzando. Vamos avanzando un segundo, chicos. Ya. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo ahora lo que son los patrones radiológicos pulmonares. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a ver estos patrones radiológicos pulmonares para poder terminar ya con la clase. Vamos a ver que vamos a tener varios patrones. Tenemos el patrón intersticial, alveolar, patrón destructivo, patrón atelectásico. Estos patrones son, por así decirlo, lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Que acompañados a los síntomas y signos vamos a tener una presunción diagnóstica y vamos a poder encontrar indicios de enfermedad o de patología al ver estos patrones. Entonces, hoy vamos a ver solamente el patrón intersticial, ¿ya? Y acá vamos a ver que tenemos en primer lugar el lobulillo pulmonar secundario, que es una estructura que ustedes nunca van a ver porque es muy chiquita. Y vamos a ver que esta es la unidad anatómica de la estructura y función del pulmón, ¿ya? La principal unidad anatómica de la estructura y función del pulmón. Entonces acá vemos nuestro lobulillo pulmonar secundario, ¿ya? Acá tenemos varios de esos, ¿ya? Y vamos a ver que el patrón intersticial se va a hacer visible en la radiografía cuando hay edema, cuando hay inflamación o fibrosis, que va a originar un engrosamiento de los septos interlobulillares, ¿ok? Entonces, nuestro patrón intersticial se va a ver a gran escala de esta manera, ¿ya? Y en cuanto a estudios de imágenes, vamos a poder observar que estos se van a ver como patrones lineales, patrones reticulares, patrones reticular grueso, ¿no? O en imagen de panal de abeja, en honeycomb, que esto viene en pasitos bastante. Patrón micronodular, o miliar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, vamos a ver que tenemos el primer patrón, que es el patrón lineal, y el patrón lineal nos va a decir primero lo que son las líneas de Kerley, ¿ok? Estas líneas de Kerley, ya, vamos a ver que se van a ver como radiopacidades, ¿ok? Estas radiopacidades van a ser, por ejemplo, en las líneas de Kerley tipo A, vamos a ver radiopacidades de 5 centímetros que van a nacer a partir del hilio pulmonar, o sea, que van a nacer, si este es el corazón, esos son los campos pulmonares, vamos a ver que el hilio es esto de aquí, ¿ya? Entonces, estas radiopacidades, estas líneas van a salir del hilio, o sea, van a estar pegadas en estas zonas de acá, que son las zonas más superiores del pulmón. Entonces, las líneas A de Kerley vendrían a ser estas líneas de acá, ¿ok? Esta de acá, esta de acá, esta de acá, y las que salen del hilio, ¿ok? Recuerden que esto se ve, ¿no? Cuando hablamos de... esto se ve cuando hablamos de patrón intersticial, ¿ok? Entonces, estas líneas son poco frecuentes en realidad. Las que son un poco más frecuentes vendrían a ser las líneas B de Kerley, ¿ya? Pero esas son las líneas A de Kerley, ¿ok? Cuando hablamos de líneas B de Kerley, vamos a ver una radiopacidad de 1 a 2 centímetros, pero en este caso van a ser horizontales, ¿ok? Entonces vamos a ver que son horizontales y van a estar sobre todo por encima de los senos costodiafragmáticos y a los laterales, ¿ya? Esas van a ser las características de las líneas B de Kerley. Y en cuanto a las líneas C de Kerley, vamos a ver que son pequeñas radiopacidades en forma de red y que van a predominar en las bases pulmonares. Entonces, líneas A de Kerley van a salir del hilio, ¿ya? Del hilio. Van a tener hasta 5 centímetros. Las líneas B de Kerley van a venir de los laterales, ¿no? Por encima de los senos costodiafragmáticos. Van a medir de 1 a 2 centímetros. Y las líneas C de Kerley van a estar acentuadas sobre todo en las bases pulmonares, de los campos pulmonares, ¿ok? Eso es lo importante que tienen que saber acerca de las líneas de Kerley, ¿ya? Ahora, vamos a ver también que en estas imágenes podemos observar estos patrones lineales. Las líneas A de Kerley van a venir del hilio, ¿no? Que este es el hilio, las líneas A de Kerley van a salir del hilio,
¿ya? Las líneas B de Kerley van a venir de los laterales por encima de los senos costo-diafragmáticos, ¿no? Acá se pueden ver más claras las líneas B de Kerley, que son estas radio-opacidades que se ven aquí, ¿ya? Esas son las líneas B de Kerley. Y las líneas C de Kerley vendrían a ser, como ya les dije, radioopacidades que vienen y que están acentuadas en las bases de los campos pulmonares, ¿no? Estas son las líneas C de Kerley, ¿ok? Bases de los campos pulmonares C de Kerley, horizontales y que vienen por encima de los senos costo-diafragmáticos, líneas B de Kerley, ¿no? Horizontales, y las que salen del ilio vendrían a ser las líneas A de Kerley. Ya, eso es lo importante de las líneas de Kerley. ¿Se han entendido esta parte o más lentito? ¿O cómo? Líneas A de Kerley, líneas B de Kerley y líneas C de Kerley. Líneas A salen del ilio. Acá no se ve muy bien, ¿no? La verdad es que en ninguna imagen se ve como que súper claro, pero la idea es que salen del ilio, ¿ya? Las líneas B de Kerley son las que son horizontales y vienen de los laterales, sobre todo por encima de los senos costo-diafragmáticos, líneas B de Kerley que son estas de acá, ¿ya? Estas de aquí, estas radiopacidades, y las líneas C de Kerley son radiopacidades que están acentuadas en las bases de los campos pulmonares, ¿ok? Entonces, por ese lado, todo claro, ¿verdad, chicos? Líneas de Kerley, todo claro. O sea, lo importante es que sepan de dónde salen, ¿ya? Acá salen del ilio, que van a ser más oblicuas. Las líneas B van a salir por encima de los senos costo-diafragmáticos, son horizontales, que son más laterales también. Las vamos a encontrar en los laterales. Y las líneas C de Kerley vamos a ver que van a tener forma de red y van a venir de las bases pulmonares, ¿ok? Entonces, líneas A, B y C de Kerley, ¿ok? Eso es lo más importante que tienen que saber ustedes del patrón lineal, de las líneas de Kerley, ¿ya? Entonces, una vez visto eso, vamos a ver lo que es el patrón intersticial reticular, ¿ya? Este patrón intersticial reticular va a tener su origen en cuanto al nombre, porque reticular viene que es como una red, ¿no? Van a ser líneas entrecruzadas de aspecto irregular y van a delimitar espacios redondeados o irregulares y sobre todo van a estar acentuados en las bases pulmonares en un inicio, ¿ok? Ya. Entonces, este patrón reticular va a representar el engrosamiento del intersticio intralobular que va a estar presente en el interior del lóbulo pulmonar secundario, ¿ya? Pero no deja de ser intersticio, ¿ya? Esto es importante. Este patrón intersticial reticular se va a observar en la enfermedad pulmonar intersticial difusa avanzada, ¿ya? O en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? En sus etapas iniciales, ¿ya? En sus etapas iniciales, estas enfermedades reticulares van a tener un patrón, una forma, ¿ya? Que vendría a ser un patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, ¿ya? Que vendría a ser más o menos así, ¿ya? Como un vidrio roto. Y cuando ya esté en un estadio más avanzado, ¿no? Como una enfermedad pulmonar intersticial difusa avanzada, vamos a encontrar que tenemos el patrón de panal de abeja, ¿no? De honeycomb, que acá se va a ver todo ya prácticamente destruido y que tiene forma del panal de abeja, ¿no? Por dentro, ¿no? Esto se ve en tomografía y estamos en una ventana pulmonar, ¿ok? Acuérdense, ventana pulmonar, la que se ve solo el pulmón. Ventana mediastínica, la que se ve solamente el mediastino, y así. Entonces, estadios iniciales, se va a ver lo que vendría a ser la imagen de vidrio deslustrado, ¿no? Patrón vidrio deslustrado, vidrio esmerilado. Y cuando estamos en una etapa más avanzada, vamos a ver lo que es el patrón de panal de abeja, ¿ok? O honeycomb. Ahora, vamos a ver que también tenemos el patrón intersticial micronodular o miliar, ¿ok? Estos vendrían a ser nódulos pequeños de 2 a 5 milímetros, van a ser redondeados, los bordes nítidos, van a estar distribuidos en ambos pulmones y no van a confluir, se van a superponer, ¿ok? Entonces, ya sabemos, nódulos pequeños de 2 a 5 milímetros, redondeados, bordes nítidos, distribuidos en ambos pulmones, no van a confluir, se van a superponer y se van a observar esto en la tuberculosis miliar y en la metástasis hematógena, ¿ok? Tuberculosis miliar, acuérdense siempre,
patrón intersticial micronodular o miliar. De acá viene el nombre de la tuberculosis miliar, ¿ok? De este tipo de tuberculosis, cuando hay este patrón de acá, ¿ok? Y es así como se ve, ¿ok? Se van a formar micronódulos, ¿ya? Como se puede observar en esta imagen, que es diferente a la de acá, por ejemplo, o a la de acá, ¿ya? Entonces, se va a observar cuando hay TB miliar y metástasis hematógena, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que es el patrón intersticial reticular grueso o en panal de abeja, que vendría a ser una forma avanzada del patrón reticular, ¿ok? Como ya les había dicho, en los inicios del patrón reticular se va a ver como vídeo deslustrado, y acá, cuando ya estamos en una forma avanzada de este patrón, vamos a encontrar el panal de abeja, ¿no? O honeycomb. Ya. Vamos a ver que tenemos imágenes anulares irregulares de paredes gruesas de 2 a 3 milímetros por fibrosis del tejido intersticial. Vamos a encontrar un diámetro de 5 a 10 milímetros y vamos a encontrar que hay una lesión irreversible a partir de ese punto, ¿ya? Y esto ya indica que hay una fibrosis, ¿no? Entonces, cuando hay tejido fibrótico, es una lesión irreversible. Y vamos a encontrarlo en tuberculosis también, en fibrosis, en neumoconiosis, en esclerodermia y en sarcoidosis, ya en estadios avanzados de la enfermedad. Ahora, vamos a encontrar la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ya. Esta enfermedad pulmonar intersticial difusa va a tener como principal ejemplo, ya, a la fibrosis pulmonar, ya. Entonces, esta es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante crónica que va a estar limitada al pulmón. Vamos a ver que va a ser progresiva, irreversible, va a incapacitar a la persona y va a ser potencialmente mortal, ¿no? Vamos a ver que el parénquima pulmonar va a presentar inflamación intersticial y el síntoma cardinal va a ser la disnea de esfuerzo progresiva. O sea que nos va a faltar aire al momento de caminar, al momento de estar, hasta el momento de reposo, es cuando ya está bastante avanzado, ¿ya? Y vamos a ver que a medida que la enfermedad va avanzando, se van a ver los signos y síntomas de lo que vendría a ser insuficiencia respiratoria crónica y cor pulmonar. El cor pulmonar es cuando existe una hipertensión de la arteria pulmonar y también del ventrículo derecho, y esto progresivamente, en cuanto a cor pulmonar, nos podría llevar a, a lo que vendría a ser una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es en cuanto a fibrosis pulmonar, pero cuando hablamos de enfermedad pulmonar intersticial difusa, vamos a ver que va a estar caracterizada por el engrosamiento de los septos inter e intralobuliares y van a tender a ser imágenes de patrón quístico o en panal de abejas que se representan a nivel periférico o central, ¿ok? Vamos a ver que aquí tenemos nuestro patrón. Ya no vendría a ser debido deslustrado porque eso es en etapas iniciales, vendría a ser un patrón en panal de abeja, en honeycomb, como se observa aquí, ¿ok? Que literal parece un panal de abejas. Entonces, eso es lo que vendría a ser la enfermedad pulmonar intersticial difusa en un estadio avanzado, como vendría a ser la fibrosis. Y eso es lo que quiero que se lleven hoy, ¿ok? Video deslustrado va a ser un patrón reticular en etapas iniciales y el panal de abeja ya es cuando es una etapa, un estadio muy avanzado, ¿ok? Y se observa de esta manera. En estadios iniciales se va a observar de esta manera. Así, como ven acá, ¿ya? Cuando es avanzado ya se observa acá, como panal de abeja, ¿ok? Y eso es lo más importante que tienen que saber acerca del patrón intersticial, y lo que más me importa ahora es que hayan aprendido lo de las radiografías sobre todo, y también un poco de tomografía, ¿ok? Igual, de todas maneras, vamos a hacer hincapié en lo de las tomografías, por si no lo entendieron, en el capítulo que vayamos a ver mediastino, corazón y grandes vasos. Ahí, de todas maneras, vamos a repasarlo nuevamente hasta que se les quede, y eso vendría a ser todo por esta clase. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Si no, ya podríamos dar por terminada esta clase. Y obviamente el pasito, ¿no? Que es lo último que vamos a ver. Cualquier duda, pregunta o algo que quieran que repita, me pueden decir y yo lo repito ahora. Si no, ya damos por terminada la clase y pasamos al pasito. ¿Algo, chicos? Bueno, parece que se han quedado mudos. Ya, entonces,
Doy por terminada la clase de hoy y vamos a pasar al pasito.